Dos. Ahora ahí está. Espérame. Sí, ok. Ya está Oiga, nada grabando, más. ¿eh? Ok. Entendido. Perfecto. Pues lo que preparé hoy realmente fue una cosa muy, muy breve porque yo pensé que íbamos a hacer, según yo tengo entendido, vamos a hacer hoy dos cosas o no me acuerdo cómo es, iba a estar. Entonces, para no hacerlo muy exhaustivo, em, les quería platicar un poquito de qué es una encíclica, porque no sé si todo el mundo sepa qué es una No, encíclica, yo no. Yo ¿no? tampoco. Entonces, hablar un poco qué es una encíclica, por qué los papas hacen encíclicas, cuál es la idea de ellas y la validez de ellas. Y después del alcance de las encíclicas de los últimos prácticamente 2 siglos a nivel internacional, porque es muy impresionante esto, especialmente a partir de Juan XX, bueno, desde Juan XXIII, desde antes ya, pero Juan XXIII ha sido como un revolucionario. Y este papa en concreto, que ha sido muy cordial en sus encíclicas, no son tan largas como las de los otros papas, Alicia. Y también contarles un poco acerca de cómo surgió esta encíclica y cuál es su alcance y por qué me fascina a mí en particular. Yo soy gran fanática del Papa Francisco. La verdad es que lo admiro profundamente. Me parece que es un sacerdote ejemplar, un hombre ejemplar y lo quiero mucho. Aparte que es jesuita y yo siento un especial cariño por los jesuitas por su coherencia en general de vida y por todo lo que hacen por la humanidad y su humildad y porque son muy valientes y son muy de pensar en general. Bueno, pues, ¿qué es una encíclica? Una encíclica es una carta, ¿no? Es una manera de comunicarse por medio de un escrito que en el caso de la historia de la iglesia, pues era para comunicarse con toda la cristiandad de la época y después pues solamente con los católicos, porque obviamente cuando se separan la iglesia, se divide la iglesia, realmente solamente se comunicaban los papas, especialmente con los católicos. Pero son públicas, las encíclicas siempre son públicas, entonces si antes se mandaban a los distintos obispos y diócesis y se tardaban años en llegar y se tardaban años en leerlas y poco a poco se iba enseñando, pues siempre los otros líderes religiosos echaban un ojito y los líderes políticos a ver de qué se estaba tratando el asunto, ¿no? De qué estaba hablando el señor Papa. No tanto porque le quieran hacer caso, sino un poco para entender cómo vamos a relacionarnos con ese grupo, con esa institución que es la iglesia y que en otra época tenía un peso político muy, muy fuerte. Pero es prácticamente a raíz de la revolución industrial que ante la explotación de los niños y las mujeres en las ciudades y la injusticia, el surgimiento del marxismo, por un lado, comunismo, marxismo y de las filosofías comunistas, la filosofía materialista comunista y la historia como una cosa lineal que se va a perpetrar hasta que se den los levantamientos obreros, etcétera. Y por otro lado, el capitalismo espantoso que maltrataba a la sociedad y a las personas y que ponía a las personas en último lugar, el trabajo en segundo y en primer lugar el capital, el dinero y la injusticia, es que los papas deciden promulgarse. Y ya para esta época no tenían gran peso político los papas, pero sí tenían un peso moral fuerte porque muchas de estas personas que explotaban a otras personas eran personas que se decían cristianas o católicas. Entonces, las primeras encíclicas, desde las primeras encíclicas, los papas trataron de enfrentarse ante estas dos tendencias extremas de un egoísmo que denigra la humanidad, que denigra la dignidad humana, que denigra el trabajo, el sentido del trabajo. Y por otro lado, una masificación o una historia, un concepto de la historia que no corresponde al concepto de la historia eh, cristiano o judío o que se tenía hasta ese entonces, pero que definitivamente sí reconocía que había una injusticia, a diferencia de las otras tendencias que no tenían una ideología en sí, sino que era ese egoísmo humano,
pero la otra sí tenía una ideología clara. Entonces, los papas tienen que empezar a leer más acerca del marxismo y entender qué sí, qué no, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son los errores del marxismo, en qué momento el marxismo también limita la libertad humana, pero de qué manera también el capitalismo lo estaba haciendo. Y empiezan a publicar para estas personas cuál es la postura de un católico, es decir, una persona que sigue el plan de Dios, de dignidad del ser humano, y entonces, digamos que de una manera muy concreta, las encíclicas empiezan a abordar temas muy serios acerca de la dignidad humana, el respeto a la vida, el respeto al trabajo, el sentido del trabajo como parte orgánica del ser humano, que sirve para, no solamente para ganar el pan y sobrevivir, sino para continuar la obra creadora de Dios, y de la dignidad general de cómo tiene que darse este trabajo. Y entonces deja de haber un cuestionamiento nada más de la fe, como o de las devociones, de que si tengo que rezar una Ave María o un Padre Nuestro, cómo celebrar la misa, si parados, si de me hinco o no me hinco, o cuestiones teológicas, y ya se pone a Dios dentro del tejido social, considerando la dignidad humana, los derechos de las personas a todos los niveles, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, pero también de los derechos de la naturaleza y de cómo los seres humanos tenemos que crecer orgánicamente. Y empieza a verse por ahí también un interés de que esto que se está diciendo no es una ley teológica de una religión nada más, sino que es una ley natural. Esto que se dice en las encíclicas es natural, es querido por Dios y además tiene una trascendencia. Independientemente de si uno cree o no en Dios, lo que se dice en una encíclica, cuando es muy, muy de fe, está claro que solamente una persona que se adhiere a la fe católica va a decir, ah, está bien. Pero lo demás, cuando no es una cuestión nada más religiosa, sino que abarca más que más allá de la espiritualidad, invade el ámbito social o contempla el ámbito social, el ámbito político, el ámbito del trabajo, el ámbito de la naturaleza, entonces es que estas encíclicas se empiezan a volver muy leídas, aún por gente que no cree, y muy atacadas también, porque obviamente ataca las cosmovisiones de personas que no quieren soltar un poder para favorecer a los hermanos, ¿no? A la gente, bueno, ni siquiera los consideran hermanos. Entonces las encíclicas son formativas, son informativas, pero además están abajito de nivel para un católico de un dogma. O sea, muy pocas veces los papas promulgan un dogma, muy raras veces hablan lo que se llama ex cátedra, o sea, sentados desde su ámbito pontifical para decir, yo, porque ya está todo dicho, porque los católicos creemos que ya vino Cristo, es la palabra de Dios, ya lo dijo, y lo que tenemos que hacer es escuchar y actuar. Y esa es la manera de evangelizar, escuchando y actuando, no nada más rezando, no nada más en la iglesia, no nada más comulgando. Eso es fundamental, es de donde saca el alimento. Uno, pero también uno tiene que salir al mundo no a convertir en forma de proselitismo, sino mi manera de ser tiene que ser tal que se vea que que soy un ser transformado por la gracia, que voy más allá de mis límites humanos y que confío en un orden universal, en un orden superior, que a todos nos va a llevar a la plenitud. Entonces, estas encíclicas son una cuestión seria, porque no se pueden simplemente ignorar. Muchas veces, antes se publicaban y las leían los obispos, se las daban a los sacerdotes, no todos los sacerdotes la leían, no todos los sacerdotes las entendían, pero entonces había folletitos que se les daban a los sacerdotes y de vez en cuando, en alguna que otra homilía, empezaban a sacar partes de las encíclicas, algunos, no todos. En mi casa, mi papá se las chutaba completas y mi mamá también, siempre. Entonces, no es que nosotros las leyéramos, pero sí nos las contaban, según iban saliendo, sea la donde Juan Pablo, Pablo VI, después Juan Pablo
II, y después Benedicto XVI y el Papa Francisco. Pero con Internet y estas cosas maravillosas de que el Vaticano prácticamente está poniendo todo su acervo de manera electrónica, y el Papa Francisco ha hecho mucho uso de esto, pues es maravilloso, porque ya no tiene uno que correr a la librería a comprarse nada, ¿verdad? Ya están allí. Y las encíclicas, entonces, para un católico, deberían ser, si uno cree que el Papa está llamado por el Espíritu Santo y por Cristo para ser el representante de Cristo en la tierra, de Dios en la tierra, y ser su vicario, su sustituto en la tierra, pues uno debería como católico escuchar muy bien, ¿no?, lo que está diciendo. Si uno no es católico, pues uno puede pensar, bueno, este señor es una persona que está siendo el líder de muchas personas que no lo escuchan, pero bueno, y tiene algo que decir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Curiosamente, los papas, especialmente desde el Papa Juan XXIII, que fue un papa que le llamaban el Papa Bueno, fue un papa muy social, los papas han procurado siempre que sus escritos se lean a manera internacional y de manera ecuménica, excepto los que son específicos para los católicos, que tienen que ver mucho con ritos, por ejemplo, que no se dé la misa en latín, porque la idea de la misa es que la gente entienda, y no que se vuelva una palabra mágica y entonces tenemos que hablar en latín porque es la manera de convocar a la deidad, cosas así, ¿no? Que es el pleito que hay ahorita en la iglesia, entre algunos sectores de la iglesia. Entonces se publica una encíclica en la que se dice cuál es la función de la misa, la función de una homilía y que la gente entienda. Cristo no hablaba latín tampoco. Entonces, esto es pues más católico para los católicos. Pero esto que el Papa Francisco en concreto ha hecho, sus encíclicas, tiene 3, pero las últimas 2 son completamente universales. Eso sí ha sido una bendición porque ya no es para mi grupito, sino que esto es una encíclica desde el punto de vista de esta religión, pero la religión católica significa universal, entonces va para todos. Y todo significa gente que con fe, gente sin fe, gente agnóstica, gente con 3 religiones, católicos de todo color, y ahí les va, ¿no? Y tiene carácter para un católico, es casi un dogma. Lo que te están diciendo aquí es lo que el Espíritu Santo está hablando por medio del Papa, con su estilo muy particular, con su lenguaje muy particular, pero escúchalo, porque eso es lo que es, no son enchiladas. A diferencia de otros comunicados del Papa, ¿no?, que son como a manera propia de hablar, o que sí, no sé, comunicados de exhortaciones, cartas a la iglesia de tal. Las encíclicas son universales, están abajo prácticamente de un dogma y siempre son revisadas por muchos teólogos para que no diga burradas, pues porque es un ser humano, entonces puede decir cosas que de repente no se entiendan. En fin, el caso es que el Papa Francisco que se llama Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, escogió su nombre Francisco no solamente por Francisco Javier, que era un misionero evangelizador jesuita, sino sobre todo por San Francisco de Asís, lo cual ya dice mucho. San Francisco de Asís, pues católicos si no sabemos que le gustaban los animales, que hablaba con los animales, le gustaba la naturaleza, era un hombre que era muy rico y vivía de manera muy pobre, pero él nunca dijo que los pobres tenían que vivir pobres, él decía que los ricos tenían que vivir como pobres, porque para un rico es una opción de vida, para un pobre no. Y le gustaba mucho la convivencia con otros seres humanos, con mujeres. Entonces ella se llevaba muy bien con una señora que se llamaba Clara, Santa Clara, que fundó las Clarisas, con los musulmanes. Alguna época pensó él ir a combatir a los musulmanes en las cruzadas, hasta que él mismo dijo, yo no, voy a ir a conocerlos. Y se puso al servicio de un príncipe musulmán. Entonces el Papa Francisco dijo, vivimos en una época en la que es muy importante que entendamos que vivimos en una casa común que es la naturaleza, el mundo, y tenemos que amarlo y somos nosotros sus administradores. De la misma manera que San Francisco de Asís vivía en contacto con la naturaleza, así nosotros tenemos que vivir respetándola, sanándola y siendo parte orgánica de ella, y entre los hermanos.
limitando nuestro consumismo, porque si no vamos a agotar a la naturaleza y vamos a explotar a otros seres humanos. Pero por lo mismo de que San Francisco de Asís tenía tuvo este deseo de acabar con el odio entre cristianos y musulmanes y decidió no ser un cruzado, sino más bien un evangelizador o un misionero, no un misionero, un emisario de Cristo en una corte musulmana. Así el Papa también cree que todos los seres humanos tenemos que convivir, que todas las religiones tenemos que convivir y las no religiones, porque tenemos a final de cuentas el mismo Dios. No importa cómo se le llame. Y a unos se les ha revelado de una manera, a otros no, y a otros de otra manera. Y no se trata de ver quién es mejor y quién es peor, se trata de que nos comportemos como lo que somos, que somos hermanos. Se le ha dicho mucho entonces, pues que es una encíclica muy idealista, pero bueno, si uno lee el Evangelio, es muy idealista de todas formas, ¿no? Maribel, dice aquí que nos quedan 7 minutos y se cierra porque como es la versión gratuita, entonces volvemos a entrar con la misma Okay. dirección, ¿va? Vale, Perdón. no, está bien. Entonces, los papas llevan sobre todo desde la época del Concilio Vaticano II que ocurrió en los años 50, hubo un concilio en el que se reformó la iglesia. Mi tía Alicia fue parte testigo de la bendición de ese concilio, porque, por ejemplo, antes la misa era en latín. Sí. Pues el concilio cambió eso, porque dijo, esto es una babosada, aquí la gente no está entendiendo ni pío, ¿no? La palabra hocus pocus, por ejemplo, viene de que había una parte en la misa que decía ad hoc y entonces seguía bla, 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 y acababa en bus, ¿no? Era una retaila, entonces lo que la gente entendía era hocus y luego pocus. Entonces esa es la cosa, la gente pensaba que el latín era el lenguaje de Dios y que era el lenguaje de la deidad, ¿no? Hay muchas anécdotas de este tipo del mal latín. Bueno, cri es lo mejor porque todos conocemos el casorio de los palomos. Mi tía Alicia, como les digo, le tocó, bueno, mi tía Alicia me enseñó una foto de ella, ay, pobrecitos, casándose, hincados toda la misa. El concilio dijo, esto es inhumano, esto es ridículo, esto no está bien, también no está bien, por ejemplo, que se hablara de los herejes, para hablar de las personas que no creen en Dios, pues si no creen en Dios, eso no quiere decir que sean herejes, y ya no vamos a quemar a nadie. O que, por ejemplo, yo sí recuerdo de esta parte, porque las reformas se fueron dando paulatinamente, en que a la hora de las letanías en Pascua se decía, vamos a rezar por los judíos que mataron a Cristo, los desgraciados, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el amor, no? Cristo murió por Cristo, independientemente de quién lo mató. En fin, que hubo muchas reformas, porque de verdad se estaba llegando a unos extremos que no correspondían al sentido real del Evangelio. Pero esas fueron las cosas exteriores. Hacia adentro hubo cosas todavía mayores. Por ejemplo, enfatizar sobre la misericordia de Dios, Dios misericordioso, que Dios vino por todos, bautizados o no, que también un católico se puede casar con un no católico, no te vas a ir al infierno, que lo que no se trata de no irse al infierno, sino de irse al cielo, ese tipo de cosas, ¿no? Y el ecumenismo fue una de las prioridades, porque claro, venían de guerras mundiales espantosas, y los papas con mucho tino dijeron, bueno, es que esto está poniéndose de que no hay hermandad, ni los católicos entre los católicos, ni los cristianos entre los cristianos, pero ya tampoco con los demás. Entonces se inició un movimiento ecuménico en el que hubiera un diálogo, no solamente entre protestantes y católicos, sino también entre ortodoxos y católicos, con los que curiosamente tenemos más en común, porque ellos también creen en la autoridad de un papa y de su infalibilidad, o con los judíos, que no había un diálogo con los judíos, o con los musulmanes, o los budistas. Todas estas cosas no estaban permitidas antes, erróneamente. Entonces, viene un movimiento de
también el diálogo con las ciencias, también eso es ecumenismo, porque curiosamente muchos de los científicos del mundo, de todo el mundo, de todas las épocas han sido católicos, ¿no? Pascal era católico, Gauss era católico, y biólogos que eran cristianos, y sin embargo la misma iglesia los tildaba de herejes. Entonces, pues, ¿qué está pasando? No es posible vivir en esa división y en ese conflicto si Dios nos ha dado la inteligencia para crecer, y la verdad religiosa es una de parte de la verdad científica, es decir, son dos tipos de verdad y las dos son verdades, ¿no? Y no están peleadas con la verdad suprema que es Dios. Tú me dices, Ere, si todavía nos queda pila. Ok, bueno, entonces el Papa Francisco le pasan la estafeta, publica la primera encíclica que se llama Laudato Si, que es sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si, que quiere decir te alabo, Señor mío, que es como inicia el canto de las criaturas de San Francisco de Asís, en el que se pone a hablar del hermano Sol, la hermana Luna, que es hermosísimo. Y gracias, Ere. Y luego habla de cómo tenemos todos los seres humanos de todas las religiones que tenemos que cuidar la casa común y también los no religiosos, porque al final de cuentas todas las religiones tienen un contacto con la naturaleza, cómo tenemos que ser sus mayordomos, por así decirlo, sus cuidadores, porque además es nuestra casa y es quien nos va a cuidar la naturaleza, la madre tierra. Y dentro de todo esto, pues existe una hermandad. Eso le valió al Papa Francisco que le dijeran masón, comunista, darwinista, etc. ¿no? Porque a la gente buena siempre le dicen cosas, a Cristo también le dijeron que era el anticristo, así es, que no nos extrañe. Pero a raíz de esta encíclica, el Papa Francisco tocó un tema que es muy importante para la Iglesia Católica, en particular desde Juan XXIII, desde el siglo XIX de hecho, pero Juan XXIII y luego el Papa Juan Pablo II, que fue el derecho de los trabajadores y la dignidad del trabajo y la dignidad de la mujer. Son tres cosas que a esos papas les ha interesado muchísimo resaltar porque se dan cuenta, y de los pueblos indígenas, porque se dan cuenta de que ha habido una opresión espantosa por parte de gente de la iglesia, sin que la iglesia crea en eso. Nunca ha sido eso una doctrina de fe. Pero la gente ha utilizado dentro de la iglesia una concepción falsa del trabajo, del lugar de la mujer en la sociedad, del lugar de los niños en la sociedad y del concepto de pobreza para oprimir a otras personas. Entonces ha habido necesidad de esclarecer qué no es y qué sí es. La dignidad del trabajo, por ejemplo, se repite en estas encíclicas, y sobre todo la dignidad del ser humano, que no importa qué religión se tenga, el ser humano